las 11:15 de la mañana en la República Argentina, día, te diría, trascendente. Mucha gente en la calle, mucha gente movilizada, mucha gente expectante por, digamos, qué va a surgir de esta manifestación. Vamos a charlar con Cristian Castillo, que muy amablemente siempre que lo convocamos está con nosotros. Es miembro representante del Partido de los Trabajadores Socialistas, del PTS, dentro del Frente de Izquierda. Lo conocemos por ser diputado nacional, ha sido, la verdad que de todo, ha pasado por varios cargos, es sociólogo, es docente universitario, y vamos a tratar de conversar de lo que piensa que está sucediendo después de la condena a una expresidenta de la Nación. Cristian, buen día, ¿cómo te va? Maximiliano Lecky te saluda, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué crees vos como sociólogo que estamos viviendo? Bueno, hoy vamos a ver una protesta que estimo será multitudinaria de parte de quienes creemos, y como voy a estar en la movilización me incluyo, que la decisión de la Corte fue un fallo proscriptivo que corona todo un proceso judicial completamente irregular que condenó a Cristina Fernández en la causa vialidad. Y señalo la irregularidad del proceso porque en él intervinieron jueces y fiscales que tenían una estrecha relación, algunos de ellos con Mauricio Macri, iban a jugar al tenis o al fútbol en la canchita de la Quinta Los Abrojos. Otros pertenecían al grupo del Lago Escondido, los que fueron financiados por Clarín para ir a la estancia de John Lewis. Sí. Y a partir de esos hechos es evidente que el juicio ya no es un juicio imparcial, ¿no? Es como si, imaginen ustedes, está siendo juzgado Mauricio Macri y los jueces y los fiscales se van a tomar un café al Instituto Patria. Uno diría, no corresponde. Bueno, es lo que ha pasado en este proceso judicial, ¿no? Digo, independientemente de que haya existido corrupción en la obra pública en los gobiernos de Cristina Fernández, cosa que yo creo que ha sido así, pero no es el objeto de este proceso judicial, ni el objeto de la resolución de la Corte, que fue tomada en tiempo exprés, mientras otras causas que tiene y que son trascendentes duermen el sueño de los justos, y que además directamente desestima prácticamente el recurso presentado, sin tomar en cuenta, digo, la gravedad del hecho, porque estemos ante la condena, que fue 2 veces presidenta, una vicepresidenta y sufrió un atentado contra su vida hace no mucho tiempo, mínimamente hubiese requerido que la Corte diga, bueno, a ver, vamos a analizar los argumentos, si esto va, si esto no va. Pero no, lo despachó muy rápidamente, a partir, creo yo, de que sus mandantes le dijeron avance. A mi entender, ahí está la EA, la Asociación Empresaria Argentina, ahí está la AmCham, la cámara que nuclea a las empresas norteamericanas, que cuando les fracasa el proyecto de ficha limpia, dicen, bueno, vamos por la Corte. Y a partir de ahí buscan incidir en el reordenamiento del sistema político. Que, según me parece, en particular en este caso, buscan un liderazgo dentro del peronismo que no toque mucho las condiciones generales del esquema económico que está imponiendo Javier Milei, y bueno, y ahí tener una suerte de alternancia futura entre candidatos que no discrepen en lo central y que, bueno, y que no afecten sus intereses. Me da la impresión que ese es el cuadro en el cual hay que enmarcar el fallo a Cristina, que nosotros repudiamos, rechazamos, no por afinidad política con Cristina Fernández. En el caso de la izquierda fuimos opositores a su gobierno, fuertes opositores, ya que desde la izquierda, no de la derecha como otro sector de la oposición, y no compartimos tampoco la orientación que ha llevado adelante el peronismo bajo el gobierno de Milei. Sin embargo, para enfrentar algo que creemos injusto, una proscripción política, no hace falta estar de acuerdo con la persona que es atacada. Hoy le toca a Cristina Fernández, mañana nos puede tocar a cualquiera de nosotros, ¿no? Este gobierno que se la pasa diciendo zurdo de mierda, zurdos van a correr, son lo peor que hay, muerte al socialismo, no nos extrañaría que después de la condena a Cristina quiera pasar en una proscripción política de la izquierda utilizando
cualquier argumento, ¿no? Así que entiendo que por eso, en nuestro caso, es que estamos repudiando esta proscripción y hoy nos estaremos movilizando con una columna y una convocatoria propia, independiente, junto con diversos sindicatos, estudiantes, movimientos sociales y partidos políticos también. Cristian, ayer hablaba con Alejandro Bodart, que nos daba una entrevista y nos marcaba las diferencias que hay dentro del Frente de Izquierda, al menos del MST, frente a lo que piensan ustedes desde el PTS. ¿No crees que esto es funcional al peronismo? Digamos que ustedes estén en esta marcha, termina dándole músculos al peronismo, que tal vez la izquierda es algo distinto a lo que viene haciendo el peronismo a lo largo de estos años, inclusive gobernando. A ver, 3 cuestiones. Primero, partimos de un acuerdo común con Alejandro y con todos los compañeros de Frente de Izquierda, que es repudiar el fallo y la proscripción a Cristina Kirchner. De hecho, con Alejandro y otros compañeros estuvimos el día donde se conoce el fallo en la sede del PJ en Mateu expresando esta posición. Segundo, no creo que sea así. Cuando uno está en contra de una proscripción, tiene que pelear para que esa proscripción caiga. Y como te decía, en nuestro caso nos vamos a movilizar en forma independiente, con una propia convocatoria. Es más, lo que le cuestionamos al peronismo sea que esta movilización lo vea como un final y no como un comienzo de un plan de lucha para derrotar precisamente la proscripción, ¿no? Durante Macri hubo un fallo de la Corte Suprema que establecía el 2x1 para los genocidas y la masividad de la movilización popular obligó a volver atrás con ese fallo. Entonces, ahora hay un fallo de la Corte, pero la movilización popular también puede derrotar una medida antidemocrática. Cuestionamos que la CGT no haya convocado a parar y movilizarse frente a lo que es un ataque a todas las libertades democráticas, porque es un ataque también a los electores que pretendían votar a Cristina Fernández y hoy no van a poder hacerlo. Y además, esto se da cuando el día de ayer Milei y Patricia Bullrich difundieron algo que sale en el Boletín Nacional, que es un decreto delegado, el 383/2025, que le da poderes discrecionales a la Policía Federal Argentina para hacer espionaje ilegal, y digo ilegal porque está prohibido que hagan eso según la Ley de Defensa y la Ley de Seguridad Interior, y para realizar detenciones completamente arbitrarias. Entonces, creo que en el marco del conjunto de ataques antidemocráticos y el autoritarismo creciente de este gobierno, bueno, nuestro lugar es tratar de empujar la movilización para enfrentar esta situación. Uh-huh. Ustedes entonces, transmitirle a la gente que por ahí está escuchando y quiere ir, digamos, en la columna o en la marcha de ustedes, ¿en qué horario se convocan? ¿Dónde? ¿Cómo va a ser? Nosotros nos convocamos desde el Obelisco a las 13 horas y a partir de ahí vamos a, bueno, más o menos según cómo vengan los horarios de la marcha, a ir hasta la Plaza de Mayo. Insisto, en una columna donde va a haber distintas organizaciones gremiales, estudiantiles, sociales y políticas, en nuestro caso, que estaremos participando de esa columna que va con la consigna no a la proscripción, y abajo todo el plan y el ajuste de Milei. ¿Hacen algún tipo de manifestación una vez que se llega a la plaza? ¿Va a haber algún tipo de, digamos, de oradores o no? No, aparentemente todo el acto es sin oradores, por lo que sabemos. Así que, bueno, en principio es ir, marchar hasta la plaza, hacerlo con columna propia y después veremos, ¿no? En una acción que se presupone multitudinaria es difícil calcular hasta que no se está ahí mismo, ¿no? Veremos después la magnitud que tiene, creo que va a ser importante. No puedo no dejar de denunciar los aprietes a quienes están viniendo a la manifestación en micros, ¿no? Que los están parando en los accesos, bajando. Bueno, toda una serie de medidas intimidatorias a las cuales ya Patricia Bullrich nos tiene un poco acostumbrados, pero que por frecuentes no tienen que dejar de ser denunciadas. Uh-huh. ¿Te preocupa el creciente clima de violencia que se ve, esto que vos estás diciendo por parte de la Fuerza de Seguridad, pero también cuando uno ve
lo que pasó, por ejemplo, en el domicilio de Esper, lo que pasó con un concejal de San Martín. El otro día también vecinos de Cristina Fernández de Kirchner tirando agua hirviendo abajo a la gente que estaba. ¿Te preocupa eso? ¿Lo ves como que es algo que, bueno, puede suceder? ¿Cómo lo tomamos, digamos, a nivel sociológico? Te pregunto. A ver, en primer lugar me preocupa el autoritarismo y la represión estatal, ¿no? Que porque ya ha instaurado prácticamente que los jubilados no tienen derecho a movilizarse y eso no está en ninguna ley. Todos los miércoles se plantea una suerte de estado de sitio alrededor del Congreso de la Nación y hemos ya naturalizado que haya gases, palazos, balas de goma, cuando en este año ya tenemos tantos detenidos y heridos en manifestaciones como en todo el año pasado, ¿no? O sea, hay un crecimiento muy grande y algunos de estos hechos han sido particularmente graves, como el que le pegó la granada de gas en la cabeza a Pablo Grillo, ¿no? En un hecho que no hubo más casos de casualidad, porque ese día, el 12 de marzo, los efectivos tiraron a la cabeza de los manifestantes, ¿no? Y eso fue verdaderamente algo muy, muy grave. Ya había pasado en febrero del año pasado, cuando durante las manifestaciones contra la ley ómnibus inicial, tiraron también balas de goma del pecho para arriba a los manifestantes y eso le costó la pérdida de visión de un ojo a mi compañero Matías Aufieri, ¿no? Uh-huh. Entonces estos son los temas, digo, lo que más me preocupa porque es muy grave y ahora que encima le den más facultades a la Policía Federal para hacer lo que se le canta, ¿no? Para espiarte y por un tuit mandar de detenerte, porque eso es lo que están haciendo. No le gusta un tuit y listo. Mientras el presidente hace estafas con sus posteos, como en el caso Libra, ¿no? Pero si ahora no les gusta a vos el tuit que pusiste, te mandan detener sin orden de un fiscal y sin orden de un juez. Por eso este decreto viola las garantías constitucionales. Después, son todos casos peculiares que hay que tomar en cuenta. Esper viene agitando la línea de cárcel o bala. Consecuentemente, mis compañeros Miriam Bregman y Nicolás del Caño le iniciaron una causa por ese motivo, porque él después en televisión, cuando le preguntan, cuando usted dice bala, ¿a qué se refiere? ¿Balas de fogueo? ¿Balas de goma? Dice, no, todo eso y de plomo también, ¿no? Entonces es alguien que en particular viene jugando un papel de pedir el uso de la fuerza contra nosotros y nosotras, ¿no? Y esto es muy grave lo que viene haciendo Esper. Y ahora, colmó el vaso, me parece, en ese ataque hacia Florencia Kirchner, sin mediar nada, ¿no? Que tuvo en ese congreso que se hacía en la UCA, donde hasta la Universidad Católica lo terminó repudiando. Entonces, que Esper genere broncas y rabia en una parte de la población, creo que él tiene que ver que tiene actitudes que verdaderamente generan reacción desde otros lados, ¿no? Pero bueno, cada uno es responsable de lo que haga. Lo que digo es que él no se puede extrañar de las respuestas que genera, porque es alguien que particularmente actúa así contra todos los opositores. Yo lo veo en el Congreso y tiene un autoritarismo y una arbitrariedad para tratar con el resto de los diputados y diputadas que llama particularmente la atención, ¿no? Y que hace que no sea muy querido por el resto de sus colegas, que verdaderamente tiene una posición de maltrato sistemático y en particular cuando son diputadas mujeres, ¿no? Es otro rasgo de la violencia cotidiana que expresa el diputado José Luis Esper. Okay. Pero bueno, yo como te decía, me parece que hay que ponerle freno a este autoritarismo estatal que va increciendo y que tiene una explicación en la política económica que aplica el gobierno, porque cuando vos gobernás para un sector muy pequeño, para un grupo de especuladores y grandes corporaciones mineras, petroleras o vinculadas al sector de las energéticas, que es el estrecho sector que viene haciendo enormes ganancias con Milei, bueno, después tenés que mantener al resto a raya con un monumental aparato represivo, porque si vas a tener jubilaciones de hambre, ¿qué pretendés? Que la gente no se movilice. Si liquidás la moratoria jubilatoria, ¿qué pretendés? Que nadie proteste. O le sacás los medicamentos del PAMI al 100%. Ni hablar con el tema de la discapacidad.
donde ha hecho recortes de la manera más cruel que te puedas imaginar, y hemos escuchado a quien está a cargo de Landis, a Españolo, decir que bueno, que si alguien tiene un hijo, una hija discapacitada, que se arregle, porque el resto tiene que hacerse cargo. Bueno, desde esa concepción es que mira todo el gobierno, ¿no? No, todo lo que eran las prestaciones de discapacidad las licuaron de una manera que ya son casi nada. Por suerte el Congreso se hizo cargo en parte de esto y tenemos hoy una media sanción de la ley de emergencia en discapacidad. Entonces, reitero el concepto, cuando vos gobernás para unas poquitas corporaciones, bueno, la forma que tenés de sostener esa política económica que revienta los salarios, donde hoy un laburante tiene que hacer un segundo laburo, el pluriempleo, o extender su jornada de trabajo, changas, pero para poder llegar apenas a fin de mes, si es que lo logra, ¿no? Con familias cada vez más endeudadas, porque pagan el mínimo de la tarjeta y se les va acumulando deuda y no saben qué hacer. Bueno, esta es la situación en la cual el plan económico de Milei está condenando a la gran mayoría de la población, ¿no? Y bueno, y la represión es el complemento insisto, de esta política económica profundamente antipopular. La última, y quiero aprovechar tu visión de lo que está pasando en Medio Oriente. ¿Qué crees que puede suceder? ¿Cómo está actuando Israel? ¿Cómo está actuando Estados Unidos? ¿Qué está pasando con Irán? Contame un poco lo que vos crees, ves, cuál es tu visión al respecto. Bueno, creo que el gobierno de Netanyahu está huyendo hacia adelante, porque cuando crecían cada vez más en el mundo las voces críticas por el genocidio que está realizando en Gaza contra la población palestina, decidió hacer un ataque directamente contra Irán sin mediar agresión previa del Estado iraní. Y en esto ha llevado a que Donald Trump, que está atado a las políticas de Netanyahu, en mayor o menor medida, pegue un giro en lo que iba a hacer. Netanyahu estaba renegociando el acuerdo nuclear con Irán, que había sido hecho por Obama inicialmente y Trump había roto en su primer mandato. Estaba renegociando un acuerdo porque parte del esquema económico de Trump consistía en tratar de bajar los precios del petróleo, y desde que está la agresión a Irán se ha transformado en lo contrario, el petróleo no deja de subir, y entonces hay una división muy grande en las filas del trumpismo, entre los que dicen al final volvimos a la política que los norteamericanos llaman de los neoconservadores, a la política de Bush, agresiva, en vez de haber hecho lo que dijimos que era retirarnos de las guerras. Y ahora el mundo está en una situación muy peculiar, porque tenemos la guerra entre dos potencias regionales, una de ellas con ojivas nucleares como Israel en Medio Oriente, y del otro lado tenemos también la continuidad de la guerra entre Rusia y Ucrania. Desde 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, no teníamos una situación de este tipo, ¿no? Así que es una situación muy, muy peligrosa, con consecuencias difíciles de medir, donde, insisto, creo que uno de los factores principales de esto es la huida hacia adelante de Netanyahu, que tiene mucho cuestionamiento interno y que cada vez que crecen los cuestionamientos, lo que recurre es a una guerra exterior para tratar de mantenerse en el poder, porque Netanyahu sabe que si sale del gobierno, y la última vez hubo una moción de censura que por muy poquitos votos no salió, sabe que su destino es posiblemente la cárcel, por hechos de corrupción y también por muchas críticas internas a lo que era su esquema de seguridad. Okay. Entonces me parece que eso en parte explica esta escalada, que insisto, tiene un agresor claro, que fue Israel contra Irán en este caso, y que lo ve involucrado también al gobierno de Donald Trump, con consecuencias imprevisibles, ¿no? Porque estamos discutiendo en una situación donde se bombardean instalaciones nucleares, donde hay parte, insisto, de armamento nuclear, en el caso de Israel, y donde también hay otras potencias detrás aliadas, ¿no? Porque posiblemente China y Rusia están mirando la situación, y bueno, y si Trump está de un lado, puede terminar esto en una conflagración mayor, ¿no? Así que con muchísima preocupación con lo que está ocurriendo.
Cristian, gracias por estos minutos siempre que nos dispensás aquí en el streaming de Sónica. Un abrazo enorme. Un abrazo para ustedes, hasta luego. Cristian Chipi Castillo, diputado nacional por el PTS, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, sociólogo y docente universitario, pasó por aquí en la mañana de Sónica.